La economía colombiana desde hace años tiene una estructura productiva relativamente favorable para los colombianos, pero de todos modos, Colombia es un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque tiene muchos índices de pobreza y desigualdad. Colombia se ha caracterizado por ser un país con muchísima corrupción y siempre que hacen proyectos para el país o para cada ciudad, siempre se ve enmarcada la corrupción y cómo se roban el dinero. Colombia puede distinguirse y diferenciarse de otras naciones y tiene con qué, puesto que Colombia tiene muchísima riqueza. Con esto podría salir del subdesarrollo, pero pues para nuestros dirigentes es primordial la riqueza de sí mismos que el de la nación. La historia económica de Colombia ilustra cómo la evolución de las estructuras de productividad y las estructuras sociales han generado a lo largo del siglo fases muy diversas de desarrollo, con modalidades, con impacto sobre el bienestar de la población. Pero la corrupción es tan grande en Colombia que es más la pobreza y la desigualdad que el bienestar. ¿Qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Y esto se refleja en la calidad de vida de los habitantes. Colombia tiene muchísima riqueza. Colombia exporta flores, Colombia exporta café, banano. Colombia tiene demasiada riqueza. Pero nosotros los colombianos no tenemos un alto nivel de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el desarrollo económico de Colombia? Pues que todo lo que recibe el país, ¿dónde se está quedando? Sí, Colombia tiene una deuda externa muy grande, pero ¿cómo sus dirigentes manejan el dinero y las riquezas del país? Para que el desarrollo económico se quede estancado. ¿Qué es la pobreza? La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. La pobreza incluye entre esas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la información. De carecer de estas condiciones, la ONU considera dicha condición como estado de pobreza. En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a una condición mínima que permitan el desarrollo de una vida básica pero digna. Entonces, ¿qué lugares o qué partes de Colombia están en pobreza? La Guajira es una ciudad que está en pobreza absoluta, donde niños mueren en las calles. Entonces, si Colombia es un país tan rico, ¿por qué estamos en algunos sectores de Colombia con pobreza? Las condiciones para considerar pobre a una persona, según lo que dice la ONU, es que no tengan acceso a alimentos. Muchos lugares, por decir las capitales, reciben tan pocos ingresos que no les alcanza para la canasta familiar. No les alcanza para la salud, no les alcanza para tener una educación básica. Entonces, ¿cómo se mide la pobreza? La medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han sido definidos por una serie de instituciones. Los indicadores
son los siguientes: índice de desarrollo humano, índice de pobreza humana, índice de Gini y brecha de pobreza. Así, estos indicadores son los más utilizados por las instituciones citadas para medir el nivel de pobreza que muestran los países. ¿Qué tipo de pobreza existe? La pobreza extrema, la pobreza relativa, pobreza absoluta, pobreza infantil, pobreza rural, pobreza material, la pobreza estructural, pobreza urbana y la pobreza social. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Se podrían destacar las siguientes: la corrupción, las enfermedades, epidemias y pandemias, como lo que sucedió por el COVID. El índice de pobreza aumentó debido al COVID-19. La desigualdad, el crecimiento de la población, las guerras y conflictos armados, el tejido empresarial débil, elevadas tasas de paro, cambio climático, mal uso de los alimentos, mala distribución de la renta, déficit de cooperación internacional. En esta línea, tal y como refleja la pobreza, estas son algunas de las causas que la originan. Las consecuencias que podrían destacarse de la pobreza serían las siguientes: elevada mortalidad, escaso desarrollo e innovación, desarrollo de enfermedades, violencia y delincuencia, desequilibrio mental, esclavitud, organizaciones mafiosas, escaso nivel educativo, poco desarrollo humano. Por eso, en Colombia se quiere enfatizar en la educación para incrementar el nivel de las personas y tener un mejor ingreso. ¿Cuál podría ser la solución a la pobreza? Se puede encontrar una situación similar a las causas, dependiendo del territorio donde se pretenda corregir este problema. Sería necesario llevar a cabo una serie de medidas. En todo caso, deben estar bien planificadas y adaptadas a las condiciones de economía en cuestión. Algunas soluciones podrían ser construcción de las infraestructuras necesarias para que la población pueda vivir en condiciones de higiene, programas de formación de la población, inversión extranjera que fomente las iniciativas empresariales, instalaciones médicas, garantizar la nutrición de los habitantes. Pero, lastimosamente, en Colombia seguirá siendo un país subdesarrollado debido a la corrupción. Con tantos problemas de corrupción que hay, dense en cuenta que se revisan las licitaciones de almuerzos de niños y se ven los precios inflados de los productos que consumen. Hay mucha corrupción en Colombia. ¿Qué es la desigualdad económica? La desigualdad económica es la situación en la que existe una diferencia relacionada con la renta, la riqueza o bienestar económico entre los diferentes integrantes de la población de una zona geográfica. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad económica? Algunas causas que pueden influir en la desigualdad son la globalización, los salarios muy bajos, marcos laborales que desprotejan a los trabajadores, cambios tecnológicos, catástrofes naturales y guerras, marcos legales desiguales, desigualdad de género. En esto podemos ver que muchas veces se pelea porque los hombres tienen mayor remuneración salarial que las mujeres. Ausencia de los derechos fundamentales, inexistencia de redistribución de riquezas, políticas fiscales que favorecen a las rentas altas, falta de acceso a servicios básicos de educación, sanidad y justicia y corrupción. Todas estas causas tienen unas consecuencias. Entre las consecuencias más destacadas de la desigualdad económica se encuentran la reducción del crecimiento económico, huelgas de los trabajadores, aumento del salario mínimo, cambio en las leyes laborales.
Con esto podemos decir que la desigualdad y la pobreza no son lo mismo. Pueden haber países que tienen igualdad, o sea, son igualmente pobres y no quieren decir que son desiguales. Para concluir, necesitamos dejar en claro que Colombia necesita cambiar. Eso es algo indiscutible. Debemos trabajar equitativamente por un país mejor. También ser más disciplinados y trabajar en equipo. Y de esta manera, este país sería una potencia de América Latina. Nosotros como colombianos tenemos que poner nuestro grano de arena, pensando bien en qué personas vamos a colocar en el poder y no dejarnos llevar por la compra de votos. Colombia es un país que no le interesa la educación. Por eso nosotros como colombianos debemos tener esa necesidad de aprender cada día más. A Colombia simplemente le interesa enriquecerse materialmente. Entonces tenemos que considerar que si queremos un mejor país, debemos hacer algo diferente como colombianos.